Bueno, entonces cuando yo voy a hacer la suma y resta de las fracciones heterogéneas, o sea, fracciones con distinto denominador, tengo que hacer un proceso. Ese proceso lo voy a explicar paso a paso. Entonces, lo primero me dan dos fracciones para sumar. Entonces, vamos a sumar 2/5 más 3/8. Entonces, estas fracciones, como tienen diferente denominador, no la podemos sumar normalmente. Para poderlas sumar normalmente, tenemos que convertir estas fracciones a un denominador común para poder sumarlas como fracciones homogéneas. Entonces, el proceso que hacemos primero es que, como tenemos diferentes denominadores, vamos a hallar un mínimo común múltiplo. Es el primer paso. Es hallar mínimo común múltiplo entre los denominadores. ¿Qué ponía eso? Entonces, ¿cómo hallamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores? Vamos a recordar. Tenemos el 5, tenemos el 8 y empezamos a hacer la descomposición. Entonces, siempre empezamos, recuerden que en el mínimo común múltiplo siempre empezamos dividiendo por 2. En este caso, el 8, como es un número par, lo podemos dividir por 2, pero el 5 no. Entonces, el 5 lo bajamos igual, el 8 lo dividimos en 2 y nos da 4. Seguimos dividiendo por 2, 4 dividido en 2 da 2, el 5 lo volvemos a bajar, 2 dividido en 2 me da 1, el 5 lo volvemos a bajar, y ahora sí el 5 lo dividimos por 5 porque es un número primo, nos da 1. Ahora hacemos la multiplicación, 5 por 2, por 2, por 2, que me da igual a 5 por 2, 10, por 2, 20, por 2, 40. O sea que el mínimo común múltiplo entre 5 y 8 es 40. Entonces, ahora, ese es el primer paso. Ahora vamos con voy a mover esto para arriba. Vamos con el segundo paso. Entonces, el segundo paso es pasar las fracciones. Pasar las fracciones a denominador común. ¿Cuál es el denominador común? El denominador común es el mínimo común múltiplo, o sea, el número 40. ¿Qué quiere decir? Que las dos fracciones que me dieron inicialmente, o sea, 2/5 y 3/8, los tengo que convertir en 40. ¿Cómo lo hago? Con el proceso de amplificación. Ya habíamos visto la amplificación, ¿cierto? 2/5. Ay, no. 2/5 y 3/8. Entonces, con el proceso de la amplificación tengo que pasar 2/5 a 40 y 3/8 a 40. Recordemos que cuando amplificábamos una cantidad, cuando hacemos una amplificación de una cantidad, tanto el número de abajo como el número de arriba deben multiplicarse como por el mismo número, o sea, tanto denominador como el numerador, por el mismo número. Entonces aquí buscamos un número que multiplicado por 5 nos dé 40. ¿Qué número multiplicado por 5 nos da 40? El 8. 5 por 8 me da 40. Entonces, como abajo multipliqué por 8 para que me diera 40, según la regla de la amplificación, arriba también tengo que multiplicar por 8. Y 2 por 8 me da 16. Ahora, como el 8 también lo tengo que convertir a 40, entonces busco un número que multiplicado por 8 me dé 40, que es el 5. 8 por 5 me da 40. Ahora, por la método de la amplificación, si multiplico abajo por 5, arriba también multiplico por 5. Y 3 por 5 me da 15. O sea que me dieron 16/40 y 15/40. Como ya tengo los dos con denominador común, entonces el tercer paso va a ser realizar la suma. Entonces el tercer paso
es realizar la suma como fracciones homogéneas. Recuerden que las fracciones homogéneas son las que tienen igual denominador. Entonces, teníamos 2/5. ¿Era 2/5 o 3/5? Sí, 2/5, que pasó a ser, que pasaron a ser 16/40. Más, teníamos 3/8, que pasaron a ser 16/40. ¿Cierto? O sea, es el mismo número representado de forma diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Perdón, 15/40. Es 15, profe. Sí, perdón, ya lo eliminé. Es 15/40. Y ahora hago la suma como una fracción homogénea. Entonces, como tengo 40 y 40, ¿cierto? Entonces el resultado me da 40. Y 16 más 15 me da 31, ¿cierto? O sea que eso me da 31/40. Y ya realicé la suma, ¿sí? El proceso para realizar la resta sería en efecto igual. Vamos a mirar y con eso hago otra explicación. Entonces, vamos a restarle a 3/6, vamos a restarle 2/10, ¿sí? Le restamos a 3/6, 2/10. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, ¿alguien me quiere decir qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es dividir el 6 con el 6 y el 10, dividirlo por 2. No, el primer paso es hallar ¿qué? El mínimo Hallar común el mínimo múltiplo. común múltiplo. Exacto, era lo que me estabas diciendo, pero bueno. Hallar el mínimo común múltiplo entre 6 y 10, que son los denominadores, ¿cierto? Entonces, 6 y 10. Empezamos dividiendo por 2. Mitad de 6, 3, mitad de 10, 5, ¿cierto? No podemos seguir dividiendo por 2 porque el 3 no se puede dividir por 2 y el 5 Y tampoco. 5 tampoco. Entonces, dividimos por 3. 3 dividido en 3 me da 1, pero el 5 no lo puedo dividir por 3, lo bajo. Y ahora 5 lo divido en 5 y me da 1. Multiplico 5 por 3 por 2. Eso me da 5 por 3, 15 por 2 me da 30. Ese sería el mínimo común múltiplo. Ahora, sin cambiar los números, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el segundo paso? Ahora, Quiere profe, decir, ahora sigue el 3 con el dividido por 2. Dividir, sí. no, ¿cuál es el segundo paso? Pasar las fracciones a denominador común. Es decir, convertir 3/6 en 30 y 2/10 en 30 por el método de amplificación. Entonces, convertir 3/6 en 30 y convertir 2/10 en 30. Es importante que siempre manejemos el orden de las operaciones. Entonces, aquí miramos el número por el cual multiplico el 6 para que me dé 30. ¿Por cuánto multiplico 6 para que me dé 30? ¿Por cuánto multiplico 6 para que me dé 30? Esto
6 por 5, profe. Por 5. Eso quiere decir que si el 6 lo multiplico por 5, el 3 ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 5, profe. Por 5, muy bien. Y 3 por 5 me da 15. Me dio 15 treintavos. Ahora, el 10 ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 30? Por 10, profe, porque 10 ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 10 3? por 3. Entonces, si Por abajo 3. multiplico por 3, arriba ¿por cuánto multiplico? Por 3. 2 por 3 me da 6. Entonces, ya tengo mis dos fracciones convertidas en fracciones homogéneas. Entonces, ¿cuál será el tercer paso? Restar como homogéneo. Sí, profe, porque es una resta. Como homogéneo. Profe, Entonces, tenía 3 sextos que se convirtieron en ¿qué? 3 sextos que se convirtieron en 30. En 15 30. 30 octavos. 15 30 menos 2 décimos. 2 décimos que se convirtieron en ¿qué? 6 Treintavos. Muy bien. Ok. Entonces, 15 treintavos menos 6 treintavos. Como estamos restándole a treintavos, ¿en qué me da el resultado? En 30. En treintavos, ¿cierto? Y 15 menos 6, ¿cuánto me da? 9. 9. Eso quiere decir que el resultado me da 9 treintavos, ¿cierto? Porque ya los convertí en fracciones homogéneas.